A grabar. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Vamos a empezar nuestra octava clase correspondiente a este semestre del 2021, primer semestre del 2021. Vamos a empezar indicando que vamos a hacer la clase participativa. Entonces, yo voy a proyectar mis diapositivas y por lo tanto, yo solicitaré a uno de ustedes que me haga favor de comentarla, leerla, comentarla, en fin, ¿verdad? Para que todos participemos en esta clase. Vamos a compartir con ustedes, como siempre, nuestro video de reflexión. ¿Lo ven? Sí, licenciado. Gracias.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Bueno, vamos entonces a empezar nuestra clase de la mañana de hoy compartiendo nuestro contenido. Ya habíamos platicado al respecto dentro de lo que era evaluación y dentro de lo que pues nosotros entendemos por evaluación, ¿verdad? El rendimiento de los estudiantes, la evaluación de los aprendizajes y dentro de cada uno de ellos. Vamos entonces a ver los métodos para la evaluación. Dentro de esto, pues
¿cuáles son los métodos de evaluación del proceso de enseñanza? Esto tiene un objetivo que dentro del mismo dice que es conocer y analizar la definición, características y clasificación de los diferentes métodos que pueden evaluar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, cualquier acción que nosotros podemos realizar que nos pueda dar a conocer lo que es el aprendizaje de los estudiantes, vamos a clasificarlo como un método que nos va a poder visualizar cuál es el proceso de avance que tiene el estudiante. ¿Qué es un método de evaluación? Quiero escucharte, Sandra Alvarado, por favor. Buenos días, licenciada. Buenos días. ¿Qué es un método de evaluación? Son procedimientos que se utilizan para la obtención de la información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto más que todo nos indica que los métodos de evaluación son para ver la capacidad que tiene el alumno y nos ayudan para poder evaluarlos de una forma adecuada. Gracias, Sandra. Sí, los métodos de evaluación son procedimientos que se utilizan para que nosotros de una u otra manera o ustedes los docentes puedan obtener información sobre cómo va el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Dentro de esto, pues es muy importante que cada docente, pues sepamos y conozcamos en primera instancia qué procedimientos, qué técnicas vamos a utilizar cuando vamos a enseñar o a conocer, vamos a dar a conocer un nuevo tema, un nuevo conocimiento a nuestros estudiantes. Dentro de estos métodos, pues vamos a encontrar en primera instancia el método de observación. Recuérdese que el método de observación es uno de los aspectos primordiales de la investigación, que es la observación. Entonces, el método de observación, podemos mencionar que García define a la observación como mirar, oír, intentar prestar atención hacia determinados aspectos importantes y relevantes de una situación o de una conducta de un grupo o de un sujeto mismo. Entonces, la observación misma es la que nos va a permitir a cada uno de nosotros observar a nuestros estudiantes, no solo en su conocimiento cognitivo, sino en sus aspectos que puede realizar de cualquier índole, ¿ya? Si es un estudiante callado, si es un estudiante hiperactivo, si es un estudiante que capta rápidamente cualquier contenido cognitivo, si es un estudiante colaborativo, etcétera. Entonces, por eso es de que nosotros es el primer método o la primera acción que debemos de utilizar cuando estamos delante de una persona o de un grupo determinado. Observar cómo es su actuar, observar cómo de una u otra manera se conduce dentro y fuera del aula, ¿verdad? Entonces, es importante que pongamos en práctica este método de observación con nuestros estudiantes antes de realizar una evaluación diagnóstica. Entonces, este método de observación nos ayuda a visualizar realmente cómo se conduce nuestro grupo. Dentro de esto, pues podemos mencionar que en los métodos de evaluar los aprendizajes, en primera instancia vamos a tener la observación, la entrevista,
la encuesta, los test, los portafolios, que son formas de evaluar los aprendizajes, ¿ya? O sea, son métodos que nos van a servir para evaluar los aprendizajes de nuestros estudiantes. No en sí dejando a un lado lo que es la prueba objetiva. Dentro de lo que es la prueba objetiva, pues también es parte de un proceso evaluativo. Una prueba objetiva es un medio, no es un fin determinante para conocer y saber cuál es el grado de conocimiento que tiene el estudiante. Entonces, es importante que nosotros de una u otra manera, pues conozcamos y veamos en sí qué método se adapta mejor al grupo. Ya, vamos a ver cada uno de ellos de la diferente forma. ¿Qué se debe de hacer al observar? ¿Sí? ¿Me puede ayudar Cecia, por favor? Buenos días. Buenos días. Pueden encender su cámara si son tan amables. Gracias, Cecia. ¿Qué se debe hacer al observar? Establecer el todo a observar. Definir el instrumento que servirá para sistematizar los resultados de la observación. Determinar los criterios de observación. Percibir con detalle enunciados las características observadas. Realizarla en lo posible en situaciones naturales del quehacer diario del estudiante. Evaluación formativa. Ajá. ¿Qué opinas de eso? Que al observar tenemos que usar muchos factores que van relacionados con la observación. Como lo dice acá, establecer el todo a observar. O sea que tenemos que observar todo lo que nos pueda servir para poder evaluar cuáles son las capacidades del alumno y qué es lo que ha aprendido. Y eso se va a notar cuando uno realice la evaluación. Gracias, Cecia. Muy fina. Sí. ¿Qué se debe de hacer al observar? Debemos de observar un todo. ¿Qué significa eso? Que no solo una parte, no solo un aspecto del estudiante se debe de observar, sino que se debe de observar completamente el actuar de nuestros estudiantes. Definir el instrumento que servirá para sistematizar los resultados de la observación. El docente va a realizar un instrumento dentro de la cual le va a permitir a él contestar o responder muchas preguntas al observar, al mirar, al escuchar. Entonces, no va a ir con el estudiante y le va a preguntar. No, el docente debe de observar, debe de mirar, debe de escuchar, ¿ya? Y percibir todos los detalles que ocurren a su alrededor de una u otra manera y que dentro del mismo lo debe de realizar con una gran naturaleza, como que estuviera el estudiante realizando su acción diaria con naturaleza. No decirle, bueno, yo a ustedes, el grupo, los voy a observar en este momento, voy a ver cómo actúan, voy a ver cómo se desenvuelven, voy a ver si me contestan. No, porque entonces ya predisponemos al estudiante o a la persona y actúa de diferente forma y de diferente manera. Recuérdese usted que, por ejemplo, cuando a usted lo observan, usted actúa de diferente forma, de diferente manera. ¿Por qué? Porque usted pretende y quiere que la persona que lo está observando se lleve una buena impresión de parte de usted. Entonces, como que la observación no fuese real en ese momento, si el docente o la persona le indica a usted, yo la voy a observar, ¿ya? Aparte, por ejemplo, a usted le puede suceder o le va a suceder
cuando esté en su práctica docente. Cuando realiza su práctica docente, cuando ya regresemos lógicamente a lo presencial, pues llega la persona que lo va a observar y le dice, lo voy a observar. ¿Qué es lo que pasa? Si usted se pone nervioso, usted se le olvida el contenido, actúa de forma diferente a como ha venido actuando con el grupo anterior, se coloca un poco más serio, en fin, no es lo normal como que, por ejemplo, lo observaran de una forma, de una manera que usted no se diera cuenta. Entonces, a eso se refiere lo que es, qué se debe hacer al observar. ¿Cómo se debe realizar la observación en el aula? La observación, voy a minimizar para que usted pueda leer, o lee la diapositiva, ¿sí? ¿La ve completa? Ya estoy hablando Sí, con... licenciada. Ay, gracias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se observa dentro de lo que es en el aula? Pues la observación en el aula es intencional con el propósito de obtener la información acerca de la conducta y acontecimientos cotidianos que realiza el estudiante. Ya, esa es la intención realmente dentro de la cual nosotros vamos a observar dentro de lo que es el aula. Entonces, es importante que nosotros de una u otra manera veamos la naturaleza misma al observar a nuestros estudiantes. ¿Cuáles son las ventajas de la observación? No altera la situación ni lo natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted no le va a decir al estudiante que lo va a observar, sino que el estudiante le va a actuar de una forma natural, ¿sí? De una forma que él ha venido pues actuando en diferentes acciones y por lo tanto no le va a alterar ninguna acción, sino que va a ser quizás la misma, quizás mejor, indistintamente. ¿Cuál es otra ventaja? Que permite la interpretación global y comprensiva de la realidad o situación observada. O sea, permite que el docente o la persona, pues de una u otra manera, pues interprete, ¿sí? La forma de actuar del estudiante. Perdón. Ay, disculpe. Entonces, Salud. gracias. Entonces, dentro de esto, pues es muy importante ver cuál va a ser nuestra interpretación, ¿sí? ¿Cuál va a ser nuestra acción comprensiva de la realidad o de la situación observada? Muchas veces en la observación nos vamos a dar cuenta cuántos estudiantes puedan tener problemas en casa, ¿sí? Por ejemplo, un estudiante que solamente está sentado, le está escuchando, no participa, puede ser que sea un estudiante muy tímido o puede ser que sea un estudiante que tenga situaciones personales en casa muy difíciles. Veamos lo contrario, a un estudiante que es hiperactivo, un estudiante que no se queda quieto, un estudiante que siempre está pues molestando a sus compañeros o que está quitándoles esto, jalándoles esto o hablándoles, en fin, es un estudiante también que pueda tener acciones personales en casa. Un estudiante que le participa demasiado, un estudiante que está ahí siempre presto, es un estudiante que le falta atención. Entonces, vamos a ir analizando cada uno de los aspectos que nosotros necesitamos para conocer bien a nuestros estudiantes en un grupo determinado. ¿Cuál es la clasificación de la observación? Tenemos en primera instancia la casual, tenemos la intencional, la focalizada y la participativa. Cuando hablamos de la casual, puede observarse en cualquier momento de una jornada diaria, o sea, se da de forma casual. Entonces, usted observa. La intencional, pues esta requiere de una planificación, requiere de una guía de observación,
¿Por qué? Porque usted va con la intención de observar al estudiante, quizás en su actuar, en su conocimiento, en su rendimiento, en cómo se desenvuelve, cómo ejecuta una acción. Entonces usted necesita una guía por escrito para que no todo se dé a lo natural. Focalizada cuando atiende un aspecto determinado. Por ejemplo, en base a, usted va a atender el aspecto de conducta. Entonces ahí es la focalizada. Yo solo me voy a referir al aspecto de conducta del estudiante, no al grado de conocimiento que él tiene, no al grado de que si es extrovertido, introvertido, etcétera. No, solamente su aspecto de conducta. Y participativa porque va a generar usted una interacción, o sea, usted participa dentro de lo que es la observación, interactuando con la persona que está observando en ese momento o al estudiante que está observando. ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación en la observación? Se puede utilizar una lista de control o como lo que conocemos, una lista de cotejo. Esta lista de control o de cotejo contiene una serie de aspectos o categorías de rasgos a observar en la actuación del estudiante. Dentro de una actividad o una tarea en donde el docente puede estar presente o puede estar ausente. Por ejemplo, sigue el trazado correcto para formar cada letra, o sea, le estoy haciendo una lista de cotejo al estudiante con respecto a una actividad. Reproduce las letras según su forma. Deja espacios entre las letras. Es uniforme la distancia entre las palabras. Esta es una lista de cotejo dentro de la cual le va a permitir a usted, pues, evaluar al estudiante si realizó correctamente o no lo que es la actividad que se está colocando, que se está realizando. Tenemos una escala de valoración. En una escala de valoración es un listado de diferentes criterios que dentro del mismo nos va a permitir, pues, conocer realmente cómo está el dominio del estudiante, ¿verdad? Cómo, qué es lo que de una u otra manera, pues, él conserva o él tiene. Entonces, una escala de valoración se puede manejar, por ejemplo, de nunca a siempre, de poco a mucho, de nada a todo, de bueno a muy bueno o excelente, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya es, por ejemplo, palabras que no nos van a dar un significado, o sea, aquí nos dan cuantitativa y cualitativamente las respuestas. O sea, dominio del tema, dominio alto, dominio medio, dominio bajo. Habilidad comunicativa, capacidad de resolución del problema. Esto se habla dentro del mismo de valorar. Y de forma directa e indirecta. Cuando hablamos de forma directa, nos estamos refiriendo al proceso educativo con la presencia del estudiante. Y de forma indirecta, cuando él realiza las tareas o las acciones, por ejemplo, en casa, ¿ya? Entonces a eso se refiere lo que es de forma directa e indirecta. Si él los va a hacer correctamente, si él va a recibir apoyo de algún miembro de la familia o etcétera. Usted ya se va a dar cuenta de acuerdo a la observación que usted realice en casa. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que es el método de observación? Bueno, ¿no hay? Nos vamos a otro que es la entrevista. Cuando hablamos de la entrevista, ¿quién no ha hecho entrevista? A ver, ¿alguien que no haya hecho ninguna entrevista? Siento que no. Aún de forma personal o de forma familiar, ustedes han hecho una entrevista. Una entrevista es el proceso en el cual intervienen dos o más personas a través de un medio
Este medio casi por lo general es el lenguaje oral. Se utiliza el lenguaje oral. Aparte es un cuestionario, ¿sí? Aparte es una entrevista, se realiza de forma personal, o sea, utilizando el lenguaje oral. Algunas consideraciones generales para la aplicación de una entrevista. Se debe de evitar afirmaciones o juicios de valoración de valor prematuros que puedan dificultar o romper la comunicación. ¿Ya? Emplearse cuando se disponga de suficiente tiempo. Por ejemplo, no se debe de realizar, por ejemplo, si usted hace una pregunta que sea de deporte, ¿a qué equipo de la Liga Española le va a usted? Y si le contesta que le va al Real Madrid y usted es del Barça, no hombre, es que mire, el Real Madrid no tiene buenos jugadores. No. Usted debe de, si es una entrevista, usted debe de respetar lo que la persona le está indicando, ¿ya? Entonces debe de guardar su opinión personal para después, pues de una u otra manera, quizás comentarla más adelante. Pero al hacer una entrevista, no va usted a realizar juicios, no va usted a realizar comentarios porque automáticamente va a romper la acción de la entrevista. Emplear tiempo suficiente para poder realizar lo que es esta entrevista. Si no, si usted dice, por ejemplo, solo tengo 5 minutos para hacerle esta entrevista. Así que entonces usted va a hacer favor de contestar rápidamente y a lo que se le pregunta. No, usted si va a realizar una entrevista debe de tener el tiempo suficiente para poder realizarla. ¿Cuáles son los tipos de entrevistas que se puedan dar? En la estructurada, que es parte de una guía de entrevista, o sea, un cuestionario. Esta se elabora con anterioridad. Lógicamente, esta entrevista, pues, es la inflexibilidad, tanto en las cuestiones que se presentan al entrevistado, como el orden y la presentación de los reactivos. Es una entrevista estructurada dentro de la cual usted ya lleva las preguntas que va a lanzarle. Y usted ya lleva una estructura directa de lo que el estudiante o la persona le tiene que, o sea, contestar o indicar. Semiestructurada. Cuando hablamos de una semiestructurada, nos estamos refiriendo directamente a que hay una cierta flexibilidad con referente a la guía que se está realizando o dentro del mismo. Aquí en la semiestructurada podemos permitir que la persona pues dé su punto de vista del porqué de muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿está usted de acuerdo en que las clases regresen a presencial? Ellos pueden contestar no. Entonces, automáticamente le va a indicar a usted el por qué. Ya, entonces esa es una entrevista semiestructurada. Y una entrevista no estructurada solamente cuenta con una serie de temas y aspectos libres que se abordarán durante la conversación, que usted va a realizar una entrevista con respecto al tiempo. Entonces, en ese momento surge lo que es el tiempo en sí, ¿verdad? Ahora bien, perdón, vamos a ver si tengo acá. Procesos que se debe seguir en una entrevista. En primera instancia debe de prepararse la preparación de la entrevista. Debe de haber ejecución de la entrevista y debe haber conclusiones a las que se lleva después de la entrevista. Ese es un proceso que debe realizarse después dentro de lo que es una acción de la entrevista. Voy a compartir con ustedes en este momento un video que espero les sea de importancia. Vamos a ver si me va a permitir compartir con ustedes
Tengo que minimizar esto. Sí. Es un estudio en el que el investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado. La encuesta es un estudio observacional, recauda datos de información. La técnica usada es el cuestionario. Es una técnica cuantitativa y la investigación se utiliza sobre una muestra de sujetos. Las encuestas se dividen en exhaustivas y parciales, directas e indirectas, sobre hechos y de opinión. A una encuesta se le denomina exhaustiva cuando abarca todas las unidades estadísticas que componen el colectivo, universo, población o conjunto estudiado. Cuando una encuesta no es exhaustiva se le denomina parcial. Una encuesta es directa cuando la unidad estadística se observa a través de la investigación propuesta registrándose en el cuestionario. Será indirecta cuando los datos obtenidos no corresponden al objetivo principal de la encuesta, pretendiendo averiguar algo distinto. Las encuestas de opinión tienen por objetivo averiguar lo que el público en general piensa acerca de una determinada materia o lo que considera debe hacerse en una circunstancia concreta. Encuestas sobre hechos. Las encuestas sobre... Bueno, vimos algunas acciones que dentro de la cual nos va a permitir pues ver realmente, ¿verdad? Cuáles son las partes de una entrevista y una encuesta que pues también habla dentro de lo que es el video. Ese video se lo voy a subir a la plataforma, no tenga pena. Pero cuando hablamos directamente dentro de lo que es la entrevista, pues hay ventajas y desventajas, ¿verdad? Una de las ventajas es la situación de individualización y la privacidad de la entrevista, en la cual permite una interacción más dinámica y flexible acerca de una conversación de determinado tema. Es muy importante que nosotros, pues cuando realicemos una entrevista, el lugar que la vamos a realizar, pues sea adecuado, ¿verdad? No un lugar donde haya mucha bulla porque no le va a permitir a usted escuchar la respuesta. Permite llegar a apreciar el aprendizaje real del estudiante sobre un contenido, sobre un objetivo con mayor profundidad y de forma integral. Permite explorar aprendizajes afectivos de nuestros estudiantes y la información que pueda crearse a dirigir habitualmente la responsabilidad o la posibilidad de una evaluación personal e integradora. Pero también la entrevista tiene desventajas. Es muy difícil explorar todos los aspectos de aprendizajes previstos, ya que por el tiempo que se utiliza en ella, pues es demasiado extenso, ¿ya? Entonces, una entrevista está excluida de una calificación. Entonces, solamente una ponderación en los elementos emocionales y subjetivos, tanto como para el docente como para los estudiantes. Y es difícil mantener una equidad y la confiabilidad de la misma. Recuérdese que a veces nuestros estudiantes, cuando le hacemos una entrevista, pues nos dicen algunas otras acciones y nos mienten en ese sentido, ¿verdad? Entonces es muy importante ver las ventajas y las desventajas que tiene dentro del mismo realizar una entrevista. Ahora, hay normas que podemos utilizar para construir lo que es una entrevista. Como ya lo vimos, preparar un guión de una entrevista
de forma ordenada, debemos de preguntar, realizar ese guión o esa guía que debemos de utilizar para realizar una entrevista, ya. Dentro de esto, pues hay que dejar constancia por escrito. O ahora ya hay medios digitales para poder realizar lo que es una entrevista, pero por lo regular se utiliza lo que es la escritura, o sea, la persona que está entrevistando escribe las respuestas que le van dando, porque caso contrario, si no, el entrevistado se puede sentir incómodo sabiendo que de una u otra manera, pues no escriben o no toman en cuenta sus opiniones. Cuando usted lo entrevistan y usted ve que la persona que le está entrevistando no está tomando nota, entonces quizás usted a veces se pregunta, bueno, ¿será importante lo que yo estoy diciendo? ¿Será relevante lo que yo estoy indicando? Etcétera, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta y si no, pueden abrir sus cámaras, por favor. Voy a tomar la foto respectiva. ¿Sí? Recuérdese que su asistencia está en la plataforma, tuvieron que haberla hecho tempranito. Sí, 1, 2, 3. Bueno, entonces me da un gusto haberles saludado, que tengan buena semana y